La hermana Teresa Forcades, ella es médica, teóloga y monja española, viene a participar, ha estado participando acá en Venezuela en el primer encuentro internacional ecuménico sobre la espiritualidad liberadora a la luz de la teología de la liberación. Un evento que estuvo este fin de semana desarrollándose en la ciudad capital y que congregó a numerosas personalidades del mundo religioso, de distintas corrientes religiosas, bajo el paraguas de la espiritualidad liberadora y hablando explícitamente de la teología de la liberación. Recordemos esa corriente que nació en el seno de nuestra Iglesia Católica con el levantamiento de las banderas de la opción preferencial por los pobres y la reivindicación de los excluidos como centro, fin y norte de la acción ecuménica. Demos ya la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Bueno, pues están siendo unos días muy intensos aquí en Venezuela y contenta de estar hoy con ustedes. Mire, me dicen que usted que la llaman la monja roja. Eso es un apelativo que ha aparecido últimamente, no es que me complaga especialmente, pero yo creo que hace referencia a esta manifestaciones de tipo social que tanto en mi país como ahora pues aquí en Venezuela he tenido en los medios públicos. Mire, fíjese que durante un tiempo la teología de la liberación estuvo muy perseguida, estuvo quizá de capa caída por una persecución muy fuerte del Vaticano hacia aquellos sacerdotes religiosos que abiertamente se proclamaron como tales. Sin embargo, venimos ahora en una nueva etapa en la que abiertamente factores de la Iglesia se proclaman partícipes de esa teología o se aproximan a sus postulados. Yo creo que esto no es un cambio que pueda decirse que está ocurriendo de arriba para abajo, es decir, que, como usted dice, durante un tiempo ha habido persecución y ahora de repente ha cambiado eso. No, lo que ha ocurrido es que, ocurre desde abajo hacia arriba, de manera que esta actitud más de la jerarquía hacia la teología de la liberación sigue siendo la misma, una actitud de, en ciertos casos, condena o sospecha, pero hay unas ciertas bases que se van ampliando y van cogiendo fuerza, que parece que encuentren un espacio para trabajar eso sin necesidad de, como digo, que llegue de arriba para abajo. Yo creo que eso es muy interesante. Mire, ¿y en qué consiste, para aquellas personas que no están familiarizadas, en qué consiste la teología de la liberación y por qué ustedes vienen de tantas partes del mundo a reunirse en Caracas a hablar de eso? Teología de la liberación yo creo que se basa en lo más original y fundamental del cristianismo, que eso sería esa constatación o esa proclamación que no se puede hablar de Dios sin hablar de la realidad de justicia social. Eso lo encontramos en el Evangelio, puesto que citamos a Mateo 25, donde se nos dice, eso que llamamos el juicio final, ese encuentro definitivo, ese cara a cara con la verdad y la bondad absoluta que es Dios, va a fundamentarse no en preguntar, usted rezó mucho, usted llamó a Dios por el nombre de Dios, usted habló de Jesús con ese nombre Jesús, sino usted al hambriento le dio pan, al sediento le dio un vaso de agua, al que no tenía vestido le vistió y al que estaba en la prisión le visitó. Eso, según el Evangelio, es el criterio por el cual esa validación de Dios que llamamos ese juicio final, ¿no? Ese saber finalmente si delante de esa verdad absoluta la persona se ha colocado correctamente, ese es el criterio que nos da el Evangelio. Entonces de ahí salió durante el Vaticano II este encuentro que marcó, ¿no?, la pauta para el catolicismo en los últimos 50 años. Eso se concretó con algo que se llama la opción preferencial por los pobres. Entonces esto es la base de la teología de la liberación y, como digo, se basa en algo peculiar del cristianismo, que es pensar a Dios encarnado, ¿no? Si el cristianismo algo original tiene en el diálogo entre las religiones, es decir, que existe un Dios que es un Dios trascendente, que es un Dios que está más allá del espacio y del tiempo, pero que sin embargo hizo algo que se llama encarnación, que significa aparecer en el espacio y en el tiempo, no como una mera, fachada, no como una mera como un vestido que se pusiera encima como para salvar las circunstancias, sino como una presencia real y absoluta. Eso es, lo llamamos el misterio, ¿no?, de la cristología, porque como puede lo más trascendente, lo que está más allá del tiempo y el espacio, presentarse no de forma simulada, no de forma parcial, esa quizás es la palabra más buena, ¿no? Cuando hablamos de Jesús no hablamos de una versión menor de Dios, sino que en el cristianismo hablamos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo puede la plenitud de lo infinito manifestarse en lo finito?
ahí estamos con la teología, y eso es bello porque yo creo que la única experiencia humana que se acerca a eso es la del amor. ¿Cómo puede el amor, que es lo más absoluto, lo más infinito, pensarse si no es en lo concreto? Fíjese que recordamos a Leonardo Boff y otros exponentes de la teología de la liberación acusados de marxistas, y la condena a la teología de la liberación vino porque desde la jerarquía se consideró que la teología incorporaba elementos del marxismo en su diagnóstico, y que eso era inaceptable para la Iglesia Católica. Claro, entonces esta es una discusión que yo creo que ahora se va a retomar de nuevo, puesto que el marxismo tiene versiones caricaturescas, tiene versiones históricas inaceptables, y tiene estudios tan serios como los del filósofo Enrique Dussel, por ejemplo, del cual estoy ahora leyendo un libro que se titula Las metáforas teológicas de Marx. Y ahí descubrí yo que no sabía que Marx había estudiado teología en sus primeros años, y que, por ejemplo, nociones tan centrales en el marxismo como el fetichismo, considerar el dinero como un fetiche, eso Marx lo extrae directamente de los profetas del Antiguo Testamento. Fetiche viene del verbo facere, hacer en latín. Fetiche es algo que tú has hecho, es una producción del ser humano, como lo es el dinero, ante la cual el ser humano se arrodilla. Eso es la noción del profetismo bíblico, que critican y dicen: esos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, y tú, humano que has sido hecho a imagen de Dios, te arrodillas ante estos fetiches. Esa noción la coge Marx para criticar la alienación del ser humano ante esa producción suya, que es el dinero, y que debe estar siempre al servicio de la persona y nunca al revés. Entonces, cuando nosotros montamos el sistema socioeconómico de manera que el máximo beneficio sea el criterio último, lo que estamos haciendo es exactamente lo que Marx denomina el anticristo. O sea, estamos invirtiendo esa preeminencia y dignidad de la persona, en lugar de darle su, diríamos, dignidad correspondiente y colocarla como criterio último. No, ponemos a ese dinero, pero es igual si fuera otra cosa, ese fetiche, a ese producto del trabajo humano, le damos la categoría de Dios. Hermana, han causado mucho revuelo expresiones suyas de simpatía hacia la revolución bolivariana, hacia el presidente Chávez. Ahora usted está acá en Venezuela, ha podido ver algunas cosas, intercambiar acá con venezolanos y con personas de otras nacionalidades que vinieron a este encuentro ecuménico. Quisiera que conversáramos sobre eso, pero en este instante también el azar ha querido que coincida su visita con un episodio lamentable de violencia en un penal venezolano, en Yare 1, y necesitamos interrumpir esta conversación porque tenemos en línea a nuestra ministra del Servicio Penitenciario. Lo han manifestado infinidad de usuarios que manifiestan su admiración por la figura de la hermana Teresa Forcade. Vamos a pedirle una palabra sobre el tema de los internos, en las internas, porque precisamente la opción preferencial por los pobres está en la es prisión, justamente visitarle. Incluye a los hombres y mujeres que están privados de Yo, libertad. oyendo ahora a la ministra, recordaba en mi primera visita en Venezuela, esto fue en el año 2007, yo tuve la oportunidad de visitar, porque así pues manifesté ese deseo de visitar una prisión. No recuerdo el nombre de la prisión, era en el centro de Caracas, y si recuerdo el sacerdote que la atendía era Francisco Rondón. Como no, el padre Rondón. Y fue con él que visité. Entonces yo quedé en ese momento absolutamente en shock por lo que vi en esa prisión, puesto que, antes de entrar a la prisión, el padre Rondón tuvo que pedir permiso a los presos que dentro estaban con armas. Al entrar yo vi que había una imagen de la Virgen con la cabeza torcida y me dijeron: ay, hermanita, lo siento, es que hubo un tiroteo y ahí la Virgen pues le quedó la cabeza así, ¿no? Entonces yo eso no estaba acostumbrada a ver, pero escuchando ahora estas reflexiones, lo que pensaba, recordé algo que pasó con la Madre Teresa de Calcuta en la India, que fue que después que ella empezara su trabajo de rehabilitación y de atención a los más desfavorecidos, empezaron los periódicos a hablar de la gente que moría en las calles en Calcuta. Eso pasaba antes, pero solamente después que alguien pusiera la atención sobre ese hecho y hablara de la imposibilidad de mantenernos como comunidad humana tolerando eso, entonces eso fue noticia. Esa era mi reflexión, y es mi reflexión acerca de lo que ha ocurrido, puesto que Francisco Rondón
por el cual tengo ahora una memoria, y ahora murió lamentablemente. Sí, de tuberculosis justamente contraída en las visitas, claro, él me explicó, visitas frecuentes a me las explicaron cárceles. sus compañeros que de hecho él estaba en cama, y fue cuando también hubo un problema en la prisión. Él se levantó de cama y parece que eso fue fatal para él. Pero antes de eso él me había mostrado en su brazo que tenía una bala y que él estaba muy contento diciendo: mira, esta bala fue de un tiroteo en la prisión, y suerte que me dio a mí, porque entonces se paró el tiroteo, porque dijeron se ha herido al padrecito, entonces pararon. Pero mi reflexión más de fondo era, así como cuando la Madre Teresa empezó a atender a los que morían en las calles, pasó a ser noticia que muriera una persona en Calcuta en la calle, y antes eso era habitual pero no era noticia, yo creo que ahora nos encontramos ante un hecho parecido. Violencia en las cárceles, no solamente en Venezuela, pero yo puedo dar testimonio también en Venezuela. Esto no es una novedad, y este sistema penitenciario que permitía esta violencia es algo que no ha empezado con la Revolución Bolivariana. Pero lo que sí ha empezado con la Revolución Bolivariana, hasta donde yo entiendo, es que esto sea noticia, es que esto sea algo que se considera intolerable. Antes, en los penitenciarios, en las cárceles, ese tipo de violencia afecta a personas a las cuales no se les reconoce públicamente en los medios de comunicación y en los discursos oficiales su plena humanidad, puesto que reclusos criminales quedan excluidos de lo que sería esa consideración profunda por la dignidad humana. Francisco Rondón fue párroco también de este canal. Lo recordamos con muchísimo cariño. Yo no sabía, porque él tenía un programa también. Así es. Exacto, eso me acuerdo. Acá, sí. Pues, hermana, vamos a hacer una pausa y venimos enseguida con mucho más. Ya venimos. Yo conocí una Venezuela en la que unos pocos se enriquecían a costa de muchos, y en la que muchas familias pasaban hambre. Yo conozco una Venezuela en la que los más pobres son la prioridad del gobierno. Una Venezuela de solidaridad y amor. Con Chávez, la Venezuela que yo conocí cambió para mejor y para siempre. Porque con Chávez nuestra patria sigue cambiando todos los días. Chávez, corazón de mi patria. Ya puede acceder a nuestra página web www.gov.be y conocer detalles, entrevistas, análisis y todo lo que quiera saber sobre los comicios presidenciales 2012. Recuerde, pulse el botón Voto 2012 y manténgase informado sobre las elecciones presidenciales. Con el resultado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en julio, la inflación acumulada en 2012 se mantiene por debajo de la acumulada al mes de julio del año pasado, mientras que la inflación anualizada descendió por séptimo mes consecutivo. Los venezolanos seguimos trabajando para bajar la inflación. Banco Central de Venezuela. ¡Maracucho! Dime, Leandro. Tráete tu instrumento que vamos para la fiesta del agua. Vaya, compadre. Yo tengo el orgullo de pertenecer a un país que acabó con el analfabetismo. Yo tengo el orgullo de ser venezolana.
la hermana Teresa Forcades, ella es médica, teóloga, monja benedictina, ¿verdad? Ha venido a Venezuela a propósito del primer encuentro internacional ecuménico sobre la espiritualidad liberadora a la luz de la teología de la liberación. Se desarrolló este fin de semana en Caracas. Ahí estuvo el padre Pablo Urquiaga, el padre Numa Molina, Jenny Brucián de Funderlatin, Guido Zuleta, y los una compañeros cantidad ecuménicos de la Iglesia Presbiteriana y Pentecostal. Distintas iglesias sí, que eso se fue reunieron ecuménico, en un encuentro tanto, ecuménico. La ponencia que presentó la hermana Teresa es análisis de la ética versus capitalismo. Bueno, eso es un poco para matizarlo, porque esta ponencia es la que di en el CELARC ayer por la tarde, el domingo por la tarde. Mi ponencia en lo que fue el Congreso de Teología de la Liberación, entonces fue más dirigida a esa relación entre teología y política. Y eso lo hemos tratado un poquito al inicio de la entrevista, ¿no? Cómo se puede pensar la parte política, la participación política desde una visión teológica. Y dijimos antes que la teología cristiana se basa en la encarnación y, por tanto, lo que es imposible desde el cristianismo es pensar la teología sin dimensión política, puesto que es la dimensión social que nos dice el mismo Evangelio. Ahí es donde se juega ese amor a Dios. No podemos amar a Dios sin amar al hermano, ¿no? Dice San Juan, a Dios que no vemos, ¿cómo podemos amarle sin amar al hermano que vemos? Eso sería una hipocresía. Entonces eso tiene una, diríamos, dimensión de tipo directo, ¿no?, de relaciones humanas, pero también tiene una dimensión colectiva y, por tanto, los cristianos desde el inicio han tenido preocupación por cómo nos organizamos socialmente en el nivel político. ¿De qué leyes nos dotamos? Y si esas leyes responden al respeto por la persona humana que nos pide el Evangelio. Nosotros continuamos con la hermana con esta accidentada entrevista. Sí, es una muy accidentada entrevista. No le ofrecemos mil disculpas, ¿no? Pero vamos a tratar de tener en estos minutos una conversación serena, fíjese, sin interrupciones. Hermana, usted presentó un libro escrito a 6 manos, ¿verdad? Y resulta que la prensa española al día siguiente publicó algo así como que la hermana Teresa adora a Dios y a Chávez. Esa fue la noticia. Eso fue Cuéntenos lamentable, y eso es porque en este libro es un libro de entrevistas. Por eso lo de 6 manos es porque hay una periodista que fue la que me realizó durante todo un año una continuo de 10 entrevistas, y luego el editor, que también participó muy activamente. Por eso la periodista, que es propiamente la autora, dice es un libro a 6 manos porque está la hermana Teresa, estoy yo, está el editor. Entonces en ese libro hubo un momento yo hablando con la periodista donde pues mencioné el tema de Venezuela. Entonces fue cuando hice la siguiente reflexión. Le dije, mira, ahora yo voy a hablar libremente de mis opiniones sobre el proceso, lo que yo he vivido. Entonces tú luego esto lo pones, haces el resumen, y yo luego voy a revisar y decidiré si esto lo publicamos o no. El motivo de esta precaución es porque, aunque yo visité Venezuela en el 2007, en mis intervenciones públicas no había nunca hablado hasta este momento sobre mi impresión del proceso. Yo empecé a tomar conciencia que eso no era una casualidad, que eso era porque yo ya veía venir, no preveía que mi manifestación positiva por este proceso y por también la persona del presidente, eso me me llevaría problemas, ¿no? Porque ustedes creo que son conscientes que en nuestro país, en España, este proceso bolivariano es siempre presentado en los medios de comunicación masivos de forma negativa. Se caracteriza el proceso como una dictadura y se habla de la falta de libertad, de la ausencia de respeto por los derechos humanos y de un proceso que parece que deshumaniza en lugar de lo contrario. Y esto se realiza de forma sistemática desde que empezó el proceso. Está aquí el periodista Pascual Serrano, ¿no?, que escribió diversos libros, entre los cuales uno que se titula Objetivo Venezuela. Yo ese libro lo leí, es sobre cómo cubren los medios de comunicación, no solamente prensa, sino también televisión, el tema Venezuela en España. Y de ahí me quedé con una encuesta que él cita y que él pues explica en este libro, que dice lo siguiente. Se hizo una encuesta a la población española preguntando a ver si se creía el ciudadano informado sobre el proceso venezolano, ¿no? Lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Usted cree que tiene suficiente información sobre lo que ahí ocurre? ¿Usted sabe de qué va esto? Y el 50% de la población española en esta encuesta respondían naturalmente, lo tenían clarísimo, que ellos conocían el proceso y además lo evaluaban negativamente. Pero ahora lo que nos interesa es simplemente el nivel de autoconciencia que tiene la población española en este momento. ¿Conozco o no conozco lo que está ocurriendo en Venezuela? Y lo interesante es contrastar esto con la segunda pregunta de esta encuesta que cita Pascual Serrano, que era, ¿usted conoce, tiene suficiente conocimiento sobre lo que es el Tratado de Lisboa?
El Tratado de Lisboa es ese tratado que ha sustituido la Constitución Europea y por tanto es el marco legal que en este momento afecta a nuestra vida cotidiana en Europa, incluida naturalmente España. Esto es, diríamos, lo nuestro, ¿no? Lo que nos toca de cerca. Bien, pues si era un 50% el que se manifestaba conocedor de la realidad venezolana, fue en esta encuesta solamente un 2% que se manifestó conocedor de la realidad propia, vamos a llamar, del marco legal que nos afecta directamente. Entonces esto nos remite inmediatamente a una pregunta que es: ¿quién decide lo que es noticia en España y naturalmente en cualquier país? Pero ahora centrémonos aquí. ¿Quién ha decidido en España que Venezuela, un país muy bonito y muy importante pero pequeñito, aunque tenga petróleo, tampoco es el país número 1 del mundo, quién ha decidido que Venezuela va a ser noticia un día sí y otro también en la prensa y en los medios de comunicación españoles, hasta el punto de que la población española se crea con, diríamos, conocimiento suficiente para emitir un juicio de valor sobre este proceso, y a la vez con desconocimiento casi total, un 2%, es decir, 98% de nuestra población desconoce nuestro marco legal? Y eso es una desinformación que yo creo que no es de ninguna manera casual, y por eso yo tenía esa prevención o esa, diríamos, convicción de que manifestarme en este sentido pues iba a tener consecuencias. Pero por otra parte, mis manifestaciones públicas pues han sido siempre en teología y también en lo social a favor de la libertad y de la transparencia. Entonces me di cuenta que si yo no hablaba de mi opinión sobre el tema venezolano era simplemente por miedo a caer en un desprestigio, por miedo a ser criticada. Entonces pensé que pues eso no era como yo quería actuar en la vida, ni en la parte privada ni en la social. Entonces pues di luz verde para que se publicara simplemente mi opinión. Yo no doy esta opinión como si yo tuviera la verdad absoluta sobre Venezuela. Yo he conocido en mis 4 viajes, este es el cuarto, parte de esta realidad, y yo creo que mi contribución al espacio público, tanto en mi país como en este, tiene que ser a partir de la propia experiencia, como puede ser de otra manera. Entonces eso para mí es esencial, que el espacio público no se construya a partir de discursos dogmáticos que se pretenden tener la verdad absoluta, sino que yo voy a aportar mi visión, y si luego otra persona me aporta una visión que corrige la propia, eso es bueno, eso es el diálogo social. Por tanto, desde esta perspectiva yo he hablado de mi impresión del proceso en España y pues sí, salieron críticas que desvirtúan a la persona, en este caso a mi persona, y que continúan con ese pensamiento que parece único, que en España no se pueda públicamente hablar bien de este proceso. Mire, ¿y la impresión que le causa en la actualidad el proceso venezolano? Yo en este sentido, esta cuarta visita, pues voy a darme cuenta, o me estoy dando cuenta de, es algo que antes cuando le he hablado de lo de las prisiones y lo de la Madre Teresa, ahí está un marco para mí de lo que está ocurriendo en Venezuela, que es fundamental. Ahora en España estamos en una crisis que está retrocediendo en lo que son los derechos sociales y que está avanzando, pero además de una forma acelerada, hacia una desestructuración de la sociedad que creo que es naturalmente violenta, injusta y además nos aboca a un futuro inmediato pues de gran zozobra social, y que creo que debemos actuar antes de que eso ocurra, ¿no? Estamos en España hoy en día con una media de 150 familias siendo expulsadas de sus hogares porque no pueden pagar la hipoteca, y siendo expulsadas por una entidad, sobre todo una entidad bancaria que ha reunido a los bancos que tenían problemas y amenazaban quiebra en España, que es esta entidad Bankia, que ella misma no ha sido capaz de responder a sus responsabilidades y obligaciones y ha pedido ayuda al gobierno. El gobierno ha pedido ayuda a Europa y han sido 100.000 millones de euros los que han pasado por manos del gobierno, pero para ir directo a esta banca privada. La misma a los banqueros. A los banqueros. Y oye, tenemos mala experiencia en Venezuela de eso. En gobiernos anteriores le entregaron el dinero a los banqueros en medio de una crisis bancaria y se llevaron pues yo creo que los recursos, y los ahorristas depositantes quedaron colgados de la brocha, como se dice coloquialmente. Se le ha llamado rescate, pero yo creo que el nombre correcto de esto es estafa. Esto es una estafa de dinero público hacia esas manos privadas. La deuda de la cual se habla, la deuda española, es en su mayor parte, más del 80% deuda privada. Entonces esa deuda privada, la otra opción es considerarla como tal, porque son los grandes banqueros sobre todo los que son responsables de ella, y hacer lo que Jan Ziegler, que es el vicepresidente
presidente de la Comisión Asesora de la Comisión de la ONU por los Derechos Humanos, Ziegler, este economista, ya ha aconsejado a España no reconocer la deuda externa, hacer una auditoría de la deuda, como se hizo en Ecuador, por ejemplo, con el presidente Correa, para distinguir lo que de esa deuda es legítimo, ya eso vamos a responder, y lo que es ilegítimo, lo que es privado y no tiene por qué pasar a ser una carga de tipo público. Y además pidió Ziegler que en España se nacionalizara la banca, que es la alternativa a intentar cubrir ese agujero de una entidad bancaria que además está generando beneficios para sus accionistas. Pero fíjese que le pregunté sobre su impresión acerca del proceso venezolano y me responde describiendo ese cuadro en España. Exacto, ¿no? porque ese es un contexto importante para poner el primer punto de mi opinión sobre el proceso venezolano, que es ese proceso en España y en Europa en general está orientado hacia un tipo de sociedad que nos intentan explicar no hay alternativa, ¿no? Es una sociedad que lamentablemente tiene injusticias y que eso es un eufemismo intolerable para hablar de una organización a nivel mundial donde tenemos 7.000 millones de personas y 1.000 millones de esos pasan hambre. Y de esos muchos mueren de hambre de forma incluso programada. Ahí querría citar también, antes de continuar con mi análisis de Venezuela, lo que ocurrió con esta entidad bancaria que ahora es número 1 en el mundo, esta entidad financiera llamada Goldman Sachs. Goldman Sachs ha pasado a ser la número 1 en el mundo porque en los años 90 se le ocurrió la brillante idea de especular con las materias primeras. Esto no lo había hecho nadie antes. Especular con la inmobiliaria, por ejemplo, ya es un tema antiguo, pero especular con el trigo, con el arroz y con el maíz, esto no se había hecho antes. Goldman Sachs, llaman los commodities. Claro, Goldman Sachs creó su índice de commodities de materias primeras. Se fue al mercado agroalimentario que estaba en Chicago y entonces con eso hicieron la posibilidad de especular con estas materias primeras y a eso Ziegler le llama asesinato programado de 37 millones de personas. Se triplicó el precio de las materias primas desde que Goldman Sachs tomó esa decisión y eso en países donde el 70% del ingreso de la persona va dedicado simplemente a adquirir los alimentos, quiere decir que no hay margen. Si sube el precio, simplemente se pasa hambre y se muere por eso. Fíjese que acá un connotado empresario llegó a decir, cuando se vio envuelto en un caso de especulación, dijo, bueno, podemos especular, pero generamos empleo. Bueno, claro, ese es el tipo de discurso que se tiene que desmantelar y desmontar inmediatamente y con carácter urgente en nuestros contextos. Y por eso partía de este contexto para poner la primera punto de análisis de lo que ocurre en Venezuela. Aquí el discurso es otro. Aquí la visión de futuro es otra. Aquí se habla de la posibilidad de construir una sociedad que realmente sea justa, que elimine o que reduzca a mínimos la pobreza y sobre todo la pobreza extrema y que realmente tenga una sensibilidad social que se base en esa posibilidad de construir un mundo donde no sea una minoría la que tenga la mayor parte de los recursos. Eso es fundamental, no solamente para una persona cristiana, para cualquier persona que tenga conciencia. Ese debe ser, es el único objetivo político válido por el cual luchar. No podemos quedarnos en la idea de que ya debemos aceptar lo que Thatcher, por ejemplo, llamaba la sociedad de los 2/3, ¿no? Tú tienes en la sociedad que admitir que como mínimo 1/3 de la sociedad va a quedar excluido. Porque, bueno, ya hemos hecho experimentos históricos con diferentes modelos socioeconómicos y hemos visto que lamentablemente eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, pues este es el punto principal de mi experiencia en Venezuela y de lo que yo comprendo de este proceso, es que a eso este proceso le dice un radical no. Con eso no lo aceptamos. No queremos pensar que no puede ser posible organizarnos de una forma mejor. Entonces, diciendo esta validación que me parece fundamental y que yo desearía que en mi país tomáramos ejemplo de eso como digo, con carácter urgente, entonces vienen naturalmente los problemas. Y los problemas yo creo que en este país deben también de poderse poner sobre la mesa, no para ir en contra del proceso revolucionario, sino al contrario, para poder realmente avanzar hacia ese objetivo sin que pues se rompa el proceso a la mitad, que eso sería no lo desastroso. Mire, en su país, en España, ha habido una campaña sistemática... Perdona, que iba a decir, ¿no? Con esto del proceso me refería a la corrupción, por ejemplo. Me refería a casos de ineficacia, ¿no? De tipo burocrática, con los cuales yo a mi pequeña escala pues ya me he encontrado algunos que también me han dejado pues en shock por la dimensión en que esto pues puede generar una ineficacia real. Entonces yo me pregunto a nivel de todo el país, si eso a pequeña escala yo lo he vivido, entonces eso multiplicado quiere decir que se puede llegar a abortar ese proceso que es fundamental no solamente para Venezuela sino para todo el mundo, ¿no? El fenómeno del burocratismo. Burocratismo es uno. Luego, claro, esto yo no lo he vivido directo, pero sí muchas personas a las cuales tengo respeto
respeto, que me hablan de casos de corrupción y de casos de bandidos, diríamos, dentro del mismo gobierno, dentro de las entidades más representativas. Y yo entiendo que esto, viniendo de la historia de donde se viene y teniendo como punto de comparación la realidad europea, donde eso está ya instaurado, es decir, en la realidad europea, como eso se le ha dado carta de legitimidad a que alguien pueda enriquecerse con el dinero público, pues ya no se le tiene que llamar ni corrupción, porque se hace a ojos abiertos, ¿no? Se pasa el dinero de lo público a lo privado y ahí no pasa nada. Aquí, como el discurso es otro, si alguien pasa dinero de lo público a lo privado, lo tiene que hacer a escondidas. Entonces ahí llamamos pues a eso ese carácter bandido o criminal. Y luego están casos como también tuve la oportunidad de visitar a Julián Conrado, porque he conocido a su esposa Lola. Entonces este es un caso de alguien que está prisionero en Venezuela y que, bueno, es un caso de derechos humanos que creo que también este país debe de considerar con toda su todo el rigor, ¿no?, de un análisis que eso lo valore bien. O sea que yo creo que no debe haber ningún tipo de reparos para la gente que vemos con simpatía, y más que con simpatía, ¿no?, como con esa, diríamos, constatación que lo que está ocurriendo en Venezuela es fundamental para todo el mundo, no solamente centro y latinoamericano, para el mundo entero, y que es una punta de esperanza y de ejemplo. Eso es lo primero que digo, pero dentro de ahí entonces no tener miedo de hablar de lo crítico para mejorar este proceso. Perfecto. Mire, lamentablemente me están haciendo señas que debemos entregar ya la entrevista. Le voy a pedir que nos disculpe, que hubo muchas interrupciones, que el tiempo se nos hizo corto, pero a ver si podemos tener un nuevo encuentro. ¿Usted tiene previsto volver a Venezuela? No inmediatamente. No inmediatamente, pero ¿no? Vamos a dejar eso abierto. Ok, perfecto. Mire, terminemos con una reflexión suya sobre el encuentro que hizo posible que usted viniera acá y que compartiera con otros religiosos venezolanos. Bien. Y de otras nacionalidades. En ese encuentro se encuentra, bueno, pues como la semilla, ¿no?, de lo que ya va siendo, más que semilla, porque aquí hay un trabajo de muchos años, pero yo creo que semilla en el sentido de aún radicalizar más la importancia de ese trabajo en conjunto, ¿no? La validez no solamente ecuménica de este encuentro, que es fundamental, entender que hay divisiones entre iglesias que hoy en día ya no son impedimentos para que trabajemos juntos los que tenemos esta sensibilidad religiosa, cristiana y social al mismo tiempo, que son, como decía, indisociable. Pero además hay otro punto fundamental de este encuentro, que sería el internacionalismo. Hemos venido personas de distintos países y para mí fue muy interesante ver cómo el hermano de Quebec nos hablaba de la realidad de las manifestaciones en su país en contra de políticas neoliberales encrudecidas, y eso es paralelo y exacto a lo que ocurre en Barcelona o en Madrid. Pero como los medios de comunicación masivos de eso no informan, si no creamos estos espacios donde poder intercambiar directas experiencias, entonces nos quedamos a merced de quienes dominan esa información. Perfecto, hermana, le agradezco. Muchas gracias. Échale la bendición a las venezolanas y venezolanos por esa cámara que está ahí. ¿Por cuál? Por esa. Por esa que está allá. Ahí. Bueno, pues para todas las personas de Venezuela, recordar que ese Dios de la vida, ese Dios cristiano, es un Dios a donde estamos. ¿En esta? Para todas las personas que nos estén oyendo, una bendición que no va a ser solamente para las cristianas y los cristianos, puesto que el Dios cristiano es alguien que está al lado de las personas que sufren, al lado de las personas que luchan por la justicia, y eso con independencia de si esas personas van o no a misa, de si esas personas se apuntan o no a la lista de las personas cristianas o católicas. Para todas y todos, por tanto, que quieran recibir esta bendición, la fuerza del Espíritu de Dios para poder desde siempre la honradez. Y la honradez quiere decir ser capaz de decir la verdad como uno la ve, cuando es oportuna y cuando es inoportuna. Cuando uno hace eso, ahí tiene el Espíritu de Dios ayudándole. Amén. Gracias, hermana. Nuevamente, Éxito.